Muy buenas tardes. Hoy estaremos abordando todo el tema relacionado a responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil de los abogados. Inicialmente, para hablar de la responsabilidad disciplinaria, es importante dirigirnos de inmediato a la Ley 1123 de 2007, que es aquella donde se regula todo lo que conforma el Código Disciplinario del abogado. Y es así como nos señala, digamos que en concordancia con ese principio de legalidad, que todo abogado será investigado y sancionado por el incumplimiento y faltas que se le hagan a estas normas aquí descritas, ¿sí? Y también es importante señalar que todo abogado, digamos que ocasionará una falta antijurídica cuando en la lesión de esos deberes se vea una injustificación, se haga sin justa causa y termine vulnerándolo y digamos que aplicando para ser sancionado, tal como aquí también se señala cuáles serían esas sanciones. Y es a través de ese segundo libro, ¿sí?, donde se señalan los deberes en que debe tener todo abogado. Un ejemplo de estos deberes es ese respeto a la Constitución, medirse a la ley. Un segundo deber aquí señalado es el respeto a todas las normas de este código, el 1123 de 2007. Tener en cuenta que esos honorarios también deben de ser acordes a los procesos, ¿sí? A los criterios que estén señalados, sobre todo al servicio que va a prestar ese profesional. También podemos señalar que en este código disciplinario, donde se analiza esa responsabilidad disciplinaria, entramos a analizar incompatibilidades, es decir, cómo puede ser sancionado disciplinariamente un profesional cuando se encuentra suspendido, un ejemplo, está suspendida su tarjeta profesional y observan que continúa actuando como apoderado. Entonces, esto es una de las causales que pueden permitir, digamos que esas sanciones o esas responsabilidades disciplinarias. Otra de las formas o faltas que se puede dar de forma particular, nos lo señala ese título 2, está cuando se obra de mala fe, digamos que en el actuar, en el ejercicio de esa profesión, patrocinar a través de nuestro ejercicio, del ejercicio de estos profesionales, digamos, comportamientos ilegales. Esto genera responsabilidades disciplinarias. Para hablar y concluir, es necesario señalar que de las sanciones que establece este código disciplinario encontramos, ¿sí?, encontramos lo que es la censura, que es la reprobación pública que se hace, digamos que al infractor por la falta pues que comete, y también encontramos una multa, es decir, estas multas no pueden ser inferior a un salario mínimo por la falta pues que comete, y también encontramos una multa, es decir, estas multas no pueden ser inferior a un salario mínimo legal vigente y tampoco pueden superar los 100 salarios mínimos legales vigentes. Eso en lo que concierne a la responsabilidad disciplinaria. Hay muchos más deberes allí señalados, pero les quise de pronto explicar como unos cuantos. Por el otro lado encontramos la responsabilidad civil. Es importante señalar, ¿sí?, que a través del artículo 2142 del Código Civil, digamos que se señala que a través de mandato hay una relación entre cliente y abogado. Y es a través de este contrato, como esa confianza, ¿sí?, se genera, digamos, un contrato a partir de la confianza que yo tengo en ese profesional para que sea él quien ejecute todo el proceso, digamos que judicial, pueda a través de ese mandato ejercer toda su defensa, pues en esa confianza que yo se lo estoy permitiendo. También nos señalan, es súper importante, que existen diferentes formas de analizar esa responsabilidad civil. Primero a través del mandato, ¿sí? Muchos pueden afirmar que a través de un contrato de obra, es decir, que esa responsabilidad o esa confianza que yo deposito al profesional en derecho puede verse representada como cuando le pido que me haga un escrito. Entonces, un derecho de petición. Simple y llanamente la responsabilidad va a llegar, o esa obligación del profesional va a llegar hasta donde él cree el documento, lo genere, sin dejar claro o señalar que debe darse la respuesta que yo estoy esperando. Él simplemente va a hacer, digamos que ese contrato por el documento o por la necesidad que yo quiero en ese momento, que es que lo cree. A través de este mandato, que es como tal, digamos que el contrato que más se ve, lo que se busca es que el abogado, a través de
de esa confianza que yo le deposito, pueda hacer sus actuaciones judiciales con todo el debido, pues, el debido derecho a la defensa, con todo el respeto al debido proceso, sobre todo siempre en pro de la verdad y en pro de garantizar medios más no resultados. Y es a partir de allí que en el incumplimiento de esa relación contractual que se genera, si con un incumplimiento pueden darse ciertas responsabilidades civiles cuando él de pronto no está actuando como lo debe hacer en el debido proceso, deja de asistir a las audiencias y genera ciertas afectaciones en cuanto a los resultados procesales que no debería yo de esperar, aunque aquí no se hable de resultados, sino a la defensa, con todo el respeto al debido proceso, sobre todo siempre en pro de la verdad y en pro de garantizar medios más no resultados. Y es a partir de allí que en el incumplimiento de esa relación contractual que se genera, con un incumplimiento pueden darse ciertas responsabilidades civiles cuando él de pronto no está actuando como lo debe hacer en el debido proceso, deja de asistir a las audiencias y genera ciertas afectaciones en cuanto a los resultados procesales que no debería yo de esperar, aunque aquí no se hable de resultados sino de medios, pero si de pronto él hubiese presentado eso en los términos, tuviera más posibilidad que cuando deja de hacer las actuaciones por descuido o negligencia. Bueno, para continuar con lo que mencionaba nuestra compañera Daniela Nao, en ese orden de ideas, pues la segunda pregunta son los principios de la deontología jurídica del abogado en Colombia, y nosotros identificamos dos principios que son independencia profesional y probidad profesional. Entonces, la independencia profesional, es importante establecer que este principio tiene una relación directa con la abogacía, en el sentido de que sus características conducen a una identificación dentro del ámbito de la deontología jurídica. Para algunos casos, como lo es el de Carlos Lega, él establece que la independencia profesional no tiene solamente un relieve deontológico, sino también una configuración jurídica con uno de los bienes materiales de que es titular el ente profesional. En ese sentido, pues esto ha sido dotado del poder de salvaguardarla. ¿En qué sentido? De que es referido en el ejercicio de la abogacía, y para Carlos Lega, la independencia se entiende como esa ausencia de forma de injerencia, de interferencia, de vínculos y de presiones de cualesquiera que sean provenientes del exterior y que tiendan a influenciar o desviar, y posterior a ello pues también distorsionar la acción del ente profesional para la consecución de sus fines institucionales y la víctima desempeñada por los colegiados en el ejercicio de su profesión. Ahora, cuando esto se presenta en este tipo de ámbitos, cuando se presenta una distorsión o intromisión en la independencia del profesional, pues esto debe ser calificado como ese derecho que será considerado como ilícito. Entonces, también tenemos otro de los principios, que es la probidad profesional, y esa probidad es importante resaltar que se debe tener en cuenta lo que es la honradez. ¿En qué sentido? Pues que el profesional debe ser sin dudas algunas una persona honesta, donde sea pauta de conducta en su vida profesional y además privada. La probidad, digamos que es un concepto que tiene carácter universal y una inmediata relación deontológica, por lo que explica o se aplica a todas las profesiones, incluidas ellas también la abogacía. En ese sentido, pues se incorpora el concepto de probidad como el adjetivo profesional, y esto conduce a la identificación de la acepción más común de la probidad, y también pues ayuda a identificar la naturaleza y la función social de la profesión. No siendo más, pues los dejo con mi compañero Fabián, quien va a continuar con la tercera pregunta. La tercera pregunta te hace referencia a por qué los abogados no nos regimos por el Código Disciplinario Único. Teniendo en cuenta eso, debemos de analizar la Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único, que nos hace referencia cuando en el capítulo tercero toca todo lo relacionado a los sujetos disciplinarios y disciplinares, y en el artículo 25 nos hace referencia a los destinatarios. Dentro de eso nos hace referencia a los servidores públicos, aun cuando se encuentren retirados, siempre y cuando pues el motivo de su investigación o de su sanción sea anterior a la renuncia, es decir,
con relación a las funciones que desempeñaba como servidor público. Si nosotros analizamos el artículo 123 de la Constitución Nacional, nos define a servidores públicos como las personas miembros de las corporaciones públicas, a los trabajadores y empleadores del Estado y sus entes descentralizados. En ningún momento hacen una referencia directa a que tiene que ser abogado. También nos hablan sobre los sujetos que prestan a los servidores públicos, pero o a los particulares que de forma permanente o transitoria prestan esa función pública, según el artículo 53, que hace referencia a los que prestan servicios de interventoría y control a contratos estatales. Y por último nos habla sobre las personas indígenas que administren o manejen recursos públicos. En ningún momento se está haciendo referencia a los abogados como tal. El código disciplinario del abogado, que sí es el estatuto que rige nuestro ejercicio, y así lo dice de forma taxativa a los profesionales del derecho que asesoren, que patrocinen dentro del derecho público o privado relacionado en todo lo que tiene que ver con las relaciones jurídicas. Plantea un problema, y es qué se hace cuando un abogado es servidor público. ¿Cómo se establece esa sanción? La Corte Constitucional, en su sentencia C-899 del 2011, trató de zanjar ese inconveniente o esa diferencia. La Corte determinó que no hay una incompatibilidad entre los dos códigos, porque el Código Disciplinario Único sanciona a servidores públicos con relación al cargo que desempeñan, y el Código Disciplinario cuando hace en esa parte que habla sobre los servidores públicos que son abogados, hace referencia a esos abogados que ejercen la profesión necesariamente para ser esos servidores públicos. Por lo tanto, pues declaró exequible esa parte del artículo y obviamente de una forma determinada, y dijo que la aplicabilidad de ambos es viable. Siendo así todo, muchas gracias por la atención.